Hola mis amigos, hoy nos vamos a la casa de Viktor and Rolf a conocer uno de sus últimos perfumes en lanzamiento 2021, que se trata del perfume Spice Bomb Infrared. Aquí lo tenemos y tenemos en nuestras manos un eau de toilette para hombre de un tamaño de 90 mililitros. Así es la cajita que estamos viendo, que va en una unión de color negro al rojo. Ahí lo tenemos. Bueno, la cajita es normal, aunque ya luego por supuesto os haré con alguno de los perfumes de Viktor and Rolf masculinos que tengo un acercamiento para esos vídeos especiales que hacemos. Cuando lo abrimos tenemos aquí un código que, si entramos en la página oficial de Viktor and Rolf, tienen como un sistema de puntos, y por cada perfume que añadimos a este sistema de puntos se añaden 50 puntos a nuestra cuenta. Aún no he sumado lo suficiente para pasar de nivel y no sé si terminan mandando muestras o algo. Eso aún no lo sé. Yo por si acaso meto todos los códigos. Aquí tenemos lo que es el perfume y os digo, nada más abrirse, nada más como ya lo he estado utilizando, deja un reguero de notas especiadas donde sobre todo el azafrán y la canela huelen nada más abrirse la cajita. Aquí tenemos lo que es el perfume, chicos. Es pues con esa forma de bomba de Viktor and Rolf, en el que igual tenemos aquí esta parte en rojo. No sé si se ve todo bien, pero sí es verdad que cuando lo pones a la luz se ve esta parte rojiza llamativa. Los perfumes de esta línea vienen sujetos por una argolla, esto es de plástico, ¿de acuerdo? Y tal que así es el perfume. Bueno, pues como no, vamos a leer las notas de este perfume y comenzamos con él. Es del año 2021 de la familia Ámbar Especiada, con notas de salida de frutas rojas, pimienta rosa y azafrán, y notas de corazón, canela y chile rojo, y notas de fondo, tabaco y benjuí. Muy bien. Este perfume es un eau de toilette, ya sabéis que siempre digo perfume, pero es un eau de toilette con una duración en torno a las 5-6 horas. Ahora lo vamos a comentar porque tiene un detalle especial con el tema del calor corporal. Además es un perfume que empieza en una intensidad media alta porque estas notas especiadas nos cubren bastante bien con una estela muy buena. Luego se nos irá quedando la mayor parte del tiempo en una intensidad media, pero con variaciones con respecto a nuestro calor corporal. Así es, señores. Bueno, ¿cómo es de tal modo que este perfume lo han creado para que sea el calor corporal de la persona que lo lleva la que activa la intensidad del perfume? Es decir, es un perfume que, aparte de las notas que hemos visto, porque si os fijáis en algunas de las notas que se compone este perfume, como el azafrán o la canela, de por sí son aromas que entran en la categoría de la aromaterapia entre sensuales y afrodisíacos. O sea que ya vemos cómo este perfume empieza a encaminarse hacia lo sensual. Pero es que, como os decía, lo han hecho con una tecnología que a mí no me preguntéis de dónde sale ni cómo es, pero que con la temperatura corporal, según entramos la piel en calor, este perfume se activa y digamos que recobra intensidad. Esa parte está fenomenal porque además podemos decir que es un perfume de activación del verano o de activación del calor nocturno. Es un perfume que viene genial para salir de noche, para ligar de noche, para pasear de noche, lo que queráis de noche, porque si no, si es verdad que la intensidad de especias que tiene es particular, pero precisamente es que el calor que pasas en pleno verano y esa temperatura corporal hacen que este perfume cobre vida, e incluso que en la piel, una piel calurosa, pues que tengan incluso mejor duración. Por supuesto, si cae en la ropa, genial, porque lo he comprobado que en lo que es una camisa, una camiseta, dura mucho más. O sea que en ese sentido no sé exactamente, como os digo, qué tecnología utilizan, pero sí que es cierto que este perfume, contra más calentita está la piel que lo utiliza, mejor funciona. Así que fríos,
absteneros. Vamos con el aroma. ¿A qué huele? Porque claro, fijaros la composición en la que tenemos notas que vienen siendo dulces. Tenemos frutos rojos, canela, y precisamente hace muy poquito uno de mis seguidores, uno de mis chicos, me pedía una recomendación de un perfume que tuviera notas frutales, pero que fuera masculino, y aquí lo tenemos. Mirad, este perfume sobre todo se basa en esa sensación olfativa, porque la vas a sentir pronto, de lo que es ese fondo en el que tenemos el ámbar, benjuí, tenemos esa planta de hoja de tabaco que le da una sensación olfativa muy reconocible. Pero aquí es muy importante cómo en la salida tanto esos frutos rojos como la composición de la canela y el azafrán le van a dar personalidad. Tanto es así que, como os digo, cuando abres la cajita del perfume, esos restos que quedan en el aroma, sobre todo vienen siendo ese fondillo, ese gustillo que dejan las especias. Entonces ahí lo tenemos, y por supuesto cuando vamos avanzando, aunque en la salida tenemos esta parte en la que tenemos las especias de la pimienta, el azafrán y los frutos rojos con el regustillo de la planta de tabaco, cuando va pasando el tiempo empieza a tomar protagonismo las especias, ese azafrán que se va desprendiendo un poquito de los frutos rojos y se junta con la canela y ese fondo de planta de tabaco, muy importante. Es un perfume que al hombre le queda impresionante, genial, y viene a ser un perfume que es para todas las edades. Cuando lo prueba mi pareja, desde luego lo ve un perfume que, dentro de lo que podríamos decir que es un perfume que sí que se parece, que tiene ese fondo del primer Spice Bomb, que le haremos una comparación para tener en cuenta esos aromas, lo actualizan de tal modo que es súper actual, con unos tonos ligeramente dulces, pero sin ser algo empalagoso ni llegar a rozar el plano femenino, pero utilizan ese contraste entre especias y frutos rojos para hacer que sea un perfume con ese carácter masculino, pero con notas que no las ves especialmente señaladas en otros perfumes masculinos. Creo que me entiendes, ¿verdad? Y eso mismo hace que cuando lo pruebas te das cuenta de que es un perfume masculino, pero es un perfume masculino para salir. Este es, como te digo, pues primero, para cualquier edad. Mira, tienes 16, 17, 18 años, ya puedes empezar a ponértelo. Y en ese caso, en ese nivel de edad, sería fantástico pues para las nochecitas, que te das tus vueltas, tú a salir a un pub, a salir con los amigos, a ligar o lo que sea. Ya en esa edad, en chico muy jovencito, ¿lo viste? Guay, lo viste bien. Y ya más adulto incluso te da un aspecto más juvenil, un aroma más actual. No es un aroma pesado y es un aroma que es muy rico. Sí es verdad que de día puede ser pesado en aroma, porque sí es verdad que se siente la intensidad de las especias. Me he puesto 2 sprays aquí y huele absolutamente todo. Entonces quizá con el calor puede ser un poquito agobiante. Perfecto para las noches o otoño-invierno. Pero claro, si luego, aunque lo uses en otoño-invierno, estás con tu pareja o has ligado o te se sube el calentón, la piel activa el perfume. Queda fenomenal, realmente es un perfume masculino que me resulta sumamente interesante por cómo han utilizado incluso estas notas de chile, fondo de tabaco, muchos tipos de aromas que huelen fenomenal. Ya hemos dicho, unisex, a mí no me lo parece, me parece que están muy bien las notas definidas, que huele a hombre muy actual, muy ahora, y huele muy sensual. Es verdad que estas notas, la canela, el azafrán, aquí le da una sensación riquísima al perfume. Para la época ya lo hemos dicho. Y nada más, yo creo que estamos en la onda, ahí va. Así que, bueno, amores, como siempre, creo que, bueno, este perfume, por supuesto, se queda en casa y es de esos que vamos a ponerlo en propuestas, que este perfume es riquísimo. Así que, chicos, ¿habéis probado este perfume de Spice Bomb? ¿Este os gusta? ¿No os gusta nada?
¿Hay alguna otra versión que os gusta mucho? Pues contádmelo, que lo iremos viendo. Además, vamos a ir reseñando algunos de ellos y también haciendo las comparaciones con versiones anteriores para ver cuál nos gusta más. Así que, por supuesto, ya lo sabes, cuéntanos, danos tu opinión, porque tu opinión es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.